Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial del VIH en el adulto y en el niño. Bien, vamos a ver en estos 4 niveles, a nivel epidemiológico, a nivel clínico, que es lo más importante, a nivel de diagnóstico y a nivel de tratamiento. Fijaos, en general es la principal causa de inmunodeficiencia adquirida en los dos grupos, sí, la más importante, pero la vía de transmisión evidentemente es diferente. Fijaos que en el niño es más frecuente intraparto, sí, la transplacentaria pues sería más en países en vías de desarrollo. Y la lactancia materna, acordaos también, había 3 patologías, una de ellas el VIH, donde no podíamos dar lactancia materna, VIH, tuberculosis y galactosemia, nos acordamos. Bien, vías de transmisión en el adulto, la más importante, la sexual, sin lugar a dudas. Vamos con la clínica, y es que el VIH en el niño no se relaciona con una embriopatía. Sí que nos puede dar pequeño peso al nacer o retraso del crecimiento, pero no se relaciona con una embriopatía como la rubeola. Y fijaos, no vamos a tener como en el adulto todo el síndrome mononucleósico, ¿no? Fiebre, mialgias, hepatosplenomegalia, linfadenopatías, todo esto no es característico en el niño, pero sí que es característico la hipertrofia parotidia. Bien, hay mayor frecuencia de infecciones bacterianas, sí, a diferencia del adulto, sí, que también son muy frecuentes, pero en el niño son mucho más todavía. Y fijaos, aquí tenemos un ejemplo de una de ellas, una neumonía presuntamente neumocócica, porque es una neumonía lobar, ¿no?, del lóbulo derecho inferior, porque vemos el borde cardíaco. Bien, seguimos. Las infecciones oportunistas, si las hay en el niño, que son menos frecuentes, sí que en el adulto suelen cursar como en el adulto, salvo 2 de ellas, que en el niño son rarísimas, sí, la toxoplasmosis y el sarcoma de Kaposi, sí, estos en el niño no se ve. Pero vamos a repasarlos porque en el adulto sí que han aparecido y sí que han caído en el examen MIR. Y fijaos, toxoplasma, vemos este realce, o sea, este contraste con captación en anillo. Sí, no es característico solo de esta patología, ni mucho menos, pero bueno, que sepáis que lo puede dar. Y acordaos que es la infección del sistema nervioso central más frecuente en adultos con SIDA, ¿sí? La más frecuente. Y fijaos que el sarcoma de Kaposi producido por el virus herpes tipo 8 nos da tumores con este aspecto, son tumores endoteliales, ¿sí? Del endotelio. Bien, vamos ahora con la encefalopatía por VIH. Fijaos que en el adulto sí que nos va a dar más demencia, más trastornos motores, pero en el niño evidentemente nos va a dar un retraso del desarrollo psicomotor, de las habilidades adquiridas, del comportamiento, habilidades manuales, todo esto. Fijaos que las neoplasias, cuando hablamos de las neoplasias, decimos que en el niño las más frecuentes son los linfomas del sistema nervioso central. En el adulto, los linfomas más frecuentes son los linfoblásticos. Los del sistema nervioso central suponen un 20%, ¿sí? Y acordaos, esa relación del linfoma del sistema nervioso central con el virus de Epstein-Barr, muy importante. Y aquí tenemos pues 2 imágenes de cómo se pueden presentar estos linfomas, o bien como pues parecido a la toxoplasmosis con una captación en anillo o como dando esta forma que se llama en alas de mariposa. Bien, el cuadro que es quizás más característico del niño, que si preguntase algo, pues yo creo que pues podrían preguntar de aquí, que esto no lo han preguntado, que es la neumonía intersticial linfoide. De hecho, es criterio de SIDA si este cuadro aparece en un niño menor de 13 años, para que os hagáis una idea. Y fijaos que vamos a encontrar infiltrados linfocitarios intersticiales. Y fijaos la clínica, es muy parecida a la del neumocistis jirovecii. Carácter subagudo, no agudo como el de una neumonía neumocócica, disnea, tos seca, todo esto es más característico de la neumonía intersticial linfoide y el tratamiento no es como el del neumocistis, que es cotrimoxazol, aquí son corticoides. Muy característico también de esta neumonía ver estos nódulos, ¿sí? Estos nódulos diseminados junto con los infiltrados intersticiales linfocitarios. Bien, en el adulto lo mismo, tenemos la primoinfección, después el periodo asintomático y después ya la clínica de SIDA, si no se trata antes, evidentemente. Vamos a tener el síndrome mononucleósico. Fijaos que no hablé de las categorías en el niño, porque son infernales y yo creo que no compensa pararse mucho. Pero en el adulto recordemos entre 500 y 20, ¿no? Para decir si es 1, 2 o 3. Y las categorías clínicas, fijaos, A, B y C. A si es asintomático o tenemos linfadenopatía generalizada progresiva, ¿sí? O la B, que sería, no es síntomas ni de A ni de C, pues una trombopenia autoinmune, una candidiasis orofaringea, ojo, orofaringea, porque si fuese esofágica estaríamos aquí, en las categorías de SIDA. Cáncer de cervix invasivo, sarcoma de Kaposi, esa candidiasis esofágica, lo que queráis. Y fijaos, las infecciones bacterianas son también muy frecuentes, evidentemente. Si tenemos una neumonía, tenemos que pensar en una neumonía neumocócica, pero son más infrecuentes que en los niños, ¿sí? Y bien, infecciones oportunistas. Conocemos ya cómo cursa la neumonía por neumocistis. En la tuberculosis recordamos que en el 50 o más por ciento de la gente con SIDA
suele ser extrapulmonar, diseminada, y en la toxoplasmosis ya lo decíamos antes, la infección más frecuente del sistema nervioso central en pacientes con SIDA. Y aquí tenemos ese patrón en vídeo desflustrado de la neumocistosis. La encefalopatía ya la vimos, demencia progresiva, trastornos motores, los linfomas más frecuentes, recordamos, los linfoblásticos B. Y bien, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues en adulto es un poco distinto al niño. En adulto primero hacemos serología, es decir, test de ELISA, que es una prueba muy sensible, sí, por lo tanto, pocos falsos negativos, pero vamos a poder tener falsos positivos, sí. Por lo tanto, necesitamos una prueba muy específica para confirmar ese diagnóstico. ¿Y cuál será? El Western blot, sí. Por lo tanto, en el adulto haremos un ELISA, si es positivo, confirmamos con Western blot. Y si es indeterminado este Western blot o pillamos la infección en el periodo de ventana cuando no hay anticuerpos para que la prueba serológica pueda dar positiva, pues fijaos, lo que tenemos que hacer es una PCR, ¿sí? Una PCR, cuantificar la carga viral en sangre, que es lo mismo que se hace en el niño, ¿sí? En el niño no utilizamos pruebas serológicas, hacemos PCR, ¿sí? Por lo menos hasta los 18 meses, que es cuando el tiempo en que tardan en negativizarse los anticuerpos que provienen de la madre. Y para ver si pasasen de los 18 meses esos anticuerpos positivos, pues ya sabríamos que los ha generado el niño, ¿sí? Los ha generado el niño. Por lo tanto, hacemos PCR. Y ojo, cuando tengamos una PCR positiva en el niño, necesitamos confirmarlo con una segunda PCR para confirmar la enfermedad. Pero, ojo, si es negativa, necesitamos 3 negativas para descartar la enfermedad. Mucho ojo con esto. Y el tratamiento, una pincelada solo, y a ver si os acordáis, porque yo creo que esto lo pueden preguntar. Este año han preguntado 2 preguntas muy difíciles sobre el manejo y bueno, si lo preguntan, perfecto. Fijaos, generalmente se empieza con 2 inhibidores de la transcriptasa análogos de nucleósidos y se le añade uno de estos, un inhibidor de la integrasa, un no análogo o un inhibidor de la proteasa. Pero recalco los inhibidores de la integrasa, porque son los más importantes, son los que más usamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que menos interaccionan con otros fármacos. Pensad ahora que los pacientes VIH tienen ya muchas más edades, viven mucho con el tratamiento, por lo tanto tienen mucha comorbilidad, toman estatinas, antihipertensivos y estos, al ser los que menos interaccionan, son los que más se usan. ¿Y cómo nos acordamos de cuál es cuál? Pues bueno, os dejo esta pequeña regla mnemotécnica que a mí me sirvió para acordarme cuáles eran de la integrasa y cuáles eran de la proteasa, y si os sirve, perfecto. Y fijaos, os dejo, como en casi todas mis clases de diagnóstico diferencial, un cuadro resumen sobre lo más importante que hemos visto. Sí, este es muy parecido al del libro de pediatría, así que me lo podéis pedir, le hacéis pantallazo o lo que queráis. Y nada, esto es todo. Os dejo ahí mi correo para cualquier duda y mucho ánimo.